Hola, ¿estamos listos? Muy buenos días, estimados panelistas, investigadores sobre la tuberculosis. Buenos días a los que nos acompañan desde en la plataforma Webinar Jam. Nos congregamos hoy para realizar un café científico más, en este caso sobre el tema de la tuberculosis, con los avances de la investigación en tuberculosis que tiene este equipo que se presenta el día de hoy. Tiene varios años de estar, más de 10 años de estar ya en este tema, y no solamente se ha quedado con la tuberculosis humana, sino también con la tuberculosis que afecta a los animales, sobre todo en este caso al ganado bovino. Nuestro panel de hoy está formado por el Ariadne, que es una joven panameña estudiando, que acaba de finalizar su maestría en Francia y está viendo las opciones que tenga para hacer su doctorado. La enfermera Odemaris, que ha sido un pilar fiel en este programa de investigación sobre la tuberculosis, porque esta es una investigación aplicada y básica, o sea, una combinación de investigación aplicada y básica, donde el personal de salud de la región de salud de Colón, tanto la Caja de Seguro Social, 30 segundos nos saluden, y gracias a todos los que nos están compartiendo con nosotros el día de hoy. Empezamos con Ariadne, por favor, si te autopresentas. Buenos días, mi nombre es Ariadne Campbell. Como mencionó la licenciada Luz, acabo de terminar mi maestría en microbiología fundamental en la Universidad Paris-Saclay, en Francia. Y bueno, en estos momentos, yo soy biotecnóloga de formación y en estos momentos estamos buscando oportunidades de doctorado para continuar mis estudios. Y bueno, súper interesada en el tema de tuberculosis, ha sido mi línea de trabajo desde la licenciatura y un placer estar aquí con ustedes y presentarles lo que se ha hecho hasta ahora. Odemaris, gracias. Buenos días, es un placer compartir con este panel, con todos los que nos están viendo en la parte virtual. Y bueno, nuestra pasión siempre ha sido ayudar, y la tuberculosis se presta para ayudar muchísimo a todos que padecen de la tuberculosis y sus generales y sus anexos. Así que bueno, va a ser interesante compartir estos datos con ustedes y esperamos que sea de bien para seguir investigando. Gracias, Odemaris. Fermín. Hola, buenos días. Buenos días, gracias a todos. Gracias principalmente a la CENACYT por esta oportunidad que nos ofrece de poder divulgar la investigación en tuberculosis. Soy biotecnólogo de formación. Realicé mi trabajo. Gracias, doctora Luz Cruz. Buenos días a toda la audiencia. Aquí Amador Goodrich, investigador distinguido del Sistema Nacional de Investigación y también miembro de Indicasat, también miembro de Ciudad del Saber, Ciencia en Panamá y APANAC. Estamos complacidos por esta mañana con CENACYT, que nos permita compartir algo de nuestros resultados con la audiencia, periodistas, personas de la comunidad en general. Buenos días. Gracias. Bueno, vamos a hacer este panel como nos falta todavía el doctor Julio Matthews, que no se ha conectado, pero lo hará en el transcurso de la mañana. Vamos a hacer el panel, el café científico, en 2 tandas, porque son 5 panelistas. Le hemos indicado a los panelistas que solamente son 12 minutos cada uno. Vamos a iniciar el primer bloque entonces con Ariadne, Fermín y Odemaris. Entonces, le damos la palabra a Ariadne, que va a iniciar el primer bloque. Le vamos a pedir, como siempre, que por favor que pongan sus preguntas en el chat. Me están diciendo que está fluctuando la señal. Esperemos que todos... aquí no está fluctuando, pero seguramente entonces la señal no está bien en algunos lugares de la ciudad. Iniciamos entonces con Ariadne, y nosotros vamos a apagar nuestras cámaras y micrófonos para darle pie a
Ok, muy buenos días a todos y todas. Ya me presenté, soy Ariadne Campbell y el día de hoy les voy a presentar los resultados que hemos obtenido en el grupo de investigación de biomarcadores en tuberculosis con el doctor Amador Goodrich, principalmente los resultados de mi tesis de licenciatura y un resumen de la última publicación que hemos hecho. Lo primero es recordar que la tuberculosis es una enfermedad causada por miembros del complejo Mycobacterium tuberculosis y que después de la COVID-19 es la primera causa de muerte por un solo microorganismo a nivel mundial. Esta enfermedad comienza por la inhalación de microgotas que contienen el bacilo Mycobacterium tuberculosis y que al entrar en contacto con los macrófagos alveolares pueden pasar tres opciones. La primera es que el sistema inmune tenga la capacidad de eliminar a la bacteria y que no se dé la infección. La segunda es que la bacteria tenga la capacidad de evadir al sistema inmune y alojarse en lo que se conoce como los granulomas, y esto se conoce como infección latente. O tercero, que se dé una tuberculosis activa en donde el paciente presenta síntomas. Sobre el caso de la infección latente de tuberculosis, es un estado en el cual la infección se encuentra confinada y el paciente no presenta ningún síntoma. Del 100% de los pacientes con infección latente de tuberculosis, hay un 5% que va a progresar a una infección de tuberculosis activa con el correr de los años. Sin embargo, se ha vuelto complicado identificar los pacientes en este estado debido a las pruebas que tenemos disponibles no nos permiten diferenciar entre un caso y el otro. Entonces, entre los métodos diagnósticos que tenemos actualmente están la prueba de piel de tuberculina, los análisis de interferón gamma, las pruebas y cultivo de esputo en el que se busca observar directamente la bacteria, los exámenes de rayos X donde se busca ver los granulomas, entre otros métodos. Sin embargo, estos métodos presentan ciertas desventajas a la hora de identificar entre los diferentes estadios de la enfermedad. Por ejemplo, la prueba en piel de tuberculina puede reaccionar en pacientes que ya están vacunados, lo cual no nos permite diferenciar entre pacientes que estén cursando una infección latente de tuberculosis y aquellos pacientes que hayan sido vacunados. Esto es especialmente importante en países con alta tasa de vacunación, donde se tienen alto número de falsos positivos. En el caso de las pruebas de interferón gamma, el principal problema es que hay diferentes puntos de corte entre cada fabricante de las pruebas, lo cual hace que no podamos captar todos los pacientes que estén presentando una infección latente de tuberculosis, y además se observa una alta tasa de conversión y reversión de los pacientes. Entonces, es por esto que necesitamos encontrar biomarcadores que sean ideales para poder diferenciar entre las diferentes etapas de los pacientes y así poderle ofrecer un tratamiento adecuado. Un biomarcador ideal cumple con los siguientes requisitos. Es cuantificable y accesible en fluidos biológicos como sangre, orina. Se relaciona con la progresión de la enfermedad. Hay un cambio en la expresión del biomarcador cuando se presenta la enfermedad y es económico, rápido y consistente. Los objetivos de mi tesis de licenciatura eran los siguientes: conocer el rol de MSP1 y SUPAR como biomarcadores en la infección latente de tuberculosis, empezando por determinar los niveles de SUPAR y MSP1 en muestras de plasma de pacientes con tuberculosis activa, infección latente de tuberculosis e individuos sanos, y determinar las diferencias significativas de los niveles de SUPAR y MSP1 en las diferentes etapas del tratamiento contra la tuberculosis. En este proyecto tenemos 4 tipos de grupos de pacientes. El primer grupo, que es el de los pacientes sanos, en el cual estas personas no han estado expuestas a Mycobacterium tuberculosis. El segundo grupo, que es de los pacientes que no tienen una infección latente, que son personas que han estado expuestas a la Mycobacterium tuberculosis, pero que
aparecen negativos en las pruebas de interferón gamma. Los pacientes que sí presentan una infección latente de tuberculosis, que son aquellos que han estado expuestos al Mycobacterium tuberculosis, no presentan síntomas, pero aparecen positivos en una prueba de interferón gamma, y los pacientes con tuberculosis activa. Para hablar aquí del primer biomarcador que estudiamos, SUPAR es la versión soluble de un receptor de membrana que se encuentra en diferentes células inmunológicas. Se ha observado en la literatura que altos niveles de SUPAR se encuentran en pacientes que tienen tuberculosis activa antes de iniciar el tratamiento antituberculosis, y que el nivel de este biomarcador de SUPAR disminuye con respecto al tratamiento. Es decir, que pacientes que han sido tratados, sus niveles de SUPAR han disminuido. Es por esto que pensamos de que podía ser una buena opción como biomarcador para diferenciar entre las diferentes etapas de la enfermedad. ¿Qué encontramos? Lo primero es que había diferencia, como podemos ver en la imagen a la mano derecha, había diferencia entre los pacientes sanos y las otras 3 etapas de la enfermedad. Sin embargo, no habían diferencias entre ellas en los niveles de SUPAR en plasma. También logramos identificar 2 puntos de corte. El primero, entre los pacientes sanos y los pacientes con infección latente de tuberculosis o con prueba de interferón gamma positivo, y entre los pacientes sanos y los pacientes con tuberculosis activa. El siguiente biomarcador que evaluamos es MCP1, que es una quimiosina que son producidas por diferentes células, ya sea de manera constitutiva o debido a una inducción, por citoquinas, por estrés oxidativo o por factores de crecimiento. Entre las citoquinas puede ser interferón gamma, interleucina 1, TNF-alfa, pero también puede ser inducida por agentes exógenos, como por ejemplo los lipopolisacáridos. En investigaciones anteriores se ha observado que Mycobacterium tuberculosis produce un lípido de superficie conocido como phenolic glicolipid, el cual tiene la capacidad de activar la producción de MCP1 por los macrófagos y de llamar a otros monocitos al área de la infección, lo cual permite un crecimiento de la bacteria. Nosotros encontramos que había diferencia entre los pacientes sanos y los pacientes con prueba negativa de interferón gamma, los pacientes sanos y los pacientes con prueba positiva de interferón gamma, y entre los pacientes con prueba negativa de interferón gamma y los pacientes con tuberculosis activa. Y logramos identificar un punto de corte entre los pacientes sanos y los pacientes con prueba positiva de interferón gamma, pacientes con infección latente de tuberculosis. El otro punto que quería tocar el día de hoy es un resumen de lo que fue la última publicación que habla sobre la interacción entre los mastocitos y Mycobacterium tuberculosis. Se ha observado que Mycobacterium tuberculosis es capaz de activar los mastocitos y de provocar su degranulación, además de incrementar el número de mastocitos en los pulmones de animales de experimentación, seguido a una infección por Mycobacterium tuberculosis, y también que esta situación puede ayudar a la micobacteria a eludir el proceso de degradación por los lisosomas. De hecho, se ha visto que los mastocitos responden específicamente a los lípidos de Mycobacterium tuberculosis, incrementando el flujo de calcio y la degranulación, como ya mencioné. También se ha visto que ayudan a reclutar otras células del sistema inmune al sitio de infección, por lo cual es necesario evaluar los mecanismos de interacción entre mastocitos y Mycobacterium tuberculosis para generar nuevas bases para el tratamiento contra la enfermedad. Todo esto hace que sea necesario tener una mayor comprensión de la interacción tanto de los mastocitos con los micobacterias como de otras células del sistema inmune.
podemos concluir esta pequeña presentación con que en mi trabajo de tesis encontramos diferencias significativas entre la concentración de SUPAR de los pacientes sanos y las diferentes etapas de la enfermedad. También diferencia entre las concentraciones de MCP1 en los pacientes sanos y con los pacientes con infección latente y sin infección latente de tuberculosis, y que es importante profundizar el rol de las células inmunológicas en el curso de la infección con tuberculosis. Gracias. Ariadne, vamos a continuar entonces con el doctor Fermín. Doctor Fermín. Ok. Gracias. Ok, voy a conectar. Recuerden poner en el chat sus comentarios y preguntas. Ok, buenos días a todos nuevamente. Agradezco a la CENACIT por esta presentación, por este café científico. Yo le voy a hablar sobre el tema de la transmisión de la tuberculosis prevalentes en Panamá. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, la escuchamos bien. Perfecto. Bueno, voy a comenzar hablando sobre el tema de la transmisión de patógenos. Las rutas de transmisión más comunes se pueden dar de dos formas, que son transmisión de persona a persona, así como transmisión por vectores o reservorios. Buen día. Disculpa, Fermín, no estamos viendo tu pantalla. Un segundo. Creo que... Ok, ahora sí. Ahora vemos la presentación. Perfecto, ahora sí lo vemos. Okay. Gracias. Perfecto. Disculpen. Ok, como comenzaba diciendo, la transmisión de patógenos se pueden dar por dos rutas, generalmente por transmisión por persona a persona, o también se puede dar por vectores o reservorios, que eso pueden estar implicados en entornos comunitarios, así como nosocomiales, que esto a la vez puede tener un impacto tanto global así como local. Y por último, indicando que la transmisión de patógenos pueden tener un riesgo añadido, como es la resistencia, patógenos que pueden ser multiresistentes o extremadamente resistentes. Entre estos patógenos, cabe destacar que la tuberculosis entra entre los patógenos que se transmiten por persona a persona. No voy a entrar en más detalles, pero sí indicar que la transmisión se puede dar o se puede presentar de dos maneras, como la tuberculosis pulmonar, que es la infección se presenta en los pulmones, y la otra es la infección extrapulmonar, es cuando la tuberculosis se disemina en otras partes de los órganos. Y los factores de riesgo que son bien caracterizados como VIH, diabetes, así como consumo de drogas, entre otros. Nosotros sabemos, se sabe que la tuberculosis es un problema global, que esto no afecta solo a un cierto país, sino que es a nivel mundial. De acuerdo a la OMS, en el año 2021, en torno a 10 millones de personas se enfermaron por la TB, y que esto, las cifras indican que son en torno a 130 casos por 100.000 habitantes. Debemos entender que el control de la tuberculosis se enfoca en tres temas concretos que es necesario abordar. Uno es el diagnóstico temprano, el tratamiento eficaz y por último es el control de la transmisión. Estos tres elementos deben ir de la mano para poder controlar la transmisión de la tuberculosis. Yo en este caso me voy a enfocar en el tema del control de la transmisión. Para el control de la transmisión de la tuberculosis, en principio lo que se hacía era el estudio de contactos, en donde se contactaba a los pacientes mediante cuestionarios para poder investigar aquellos casos índice con los que ellos habían tenido contacto. Pero esta herramienta ha sido en principio como un punto de partida para poder identificar aquellos casos índice que pudieran estar transmitiendo la infección en la comunidad. Entonces, uno de los temas de
del control de la transmisión de tuberculosis se puede desarrollar es mediante la epidemiología molecular, que nos permite caracterizar y genotipar Mycobacterium tuberculosis que estén circulando en una población. Nos permite obtener patrones específicos o códigos genéticos específicos que de acuerdo a ellos podemos identificar clústeres de transmisión o cepas huérfanas que puedan estar siendo problemáticas en los casos de TB. Entonces, estas técnicas también poseen sus limitaciones debido a que tienen un bajo porcentaje de discriminación. Entonces, es necesario abordar o implementar nuevas técnicas como la epidemiología genómica, que nos permite obtener un máximo nivel de resolución, así como definir con mayor precisión cadenas de transmisión de tuberculosis. En este sentido, nosotros hemos desarrollado un estudio en Panamá para poder entender cómo se comportan los genotipos o linajes que pueden estar implicados en los casos de TB en Panamá. Como bien ustedes sabrán, Panamá es uno de los países que está en torno a una tasa de alta y media de casos de TB, y que en el año 2017 se reportó en torno a 1.867 casos, que es una cifra bastante alta respecto a otros años, y que en ese año llegó a ser el segundo país con mayor número de casos de TB en Centroamérica. Y además que nuestro país tiene escasos estudios de genotipado molecular, así como aplicación de epidemiología genómica que nos permitan entender el comportamiento de los genotipos que están circulando a nivel de país. Entonces, es una oportunidad para nosotros abordar este estudio con dos objetivos en concreto, que es describir la circulación de cepas más prevalentes y además implementar estrategias para la vigilancia epidemiológica de la TB. Y además caracterizar cepas de linajes predominantes en la provincia de Colón. Entonces, para esto nosotros abordamos con la caracterización de 94 aislados obtenidos en Panamá y en Colón, con la idea de poder identificar clústeres de transmisión de estas cepas. Fueron aislados el año 2015 y la mayoría de ellos sensibles. Como pueden observar, el 50% de estas cepas estaban en clúster. Nosotros lo etiquetamos de esta manera como clúster A, BC hasta la F, y que la mayoría de ellos eran de transmisión prevalente. Entonces, para hacer un estudio más profundo, aplicando herramientas de epidemiología genómica, nosotros abordamos 3 de estas cepas. 3 de estas cepas que, si sacamos el total del porcentaje, fueron responsables del 32% de los casos en ese año. Entonces, cuando hicimos un análisis genómico de estas 3 cepas, viendo ADN por ADN, nucleótido por nucleótidos, nosotros observamos esta diversidad. Pueden observar que la cepa A y la B tienen diferentes ramas, cada cuadro representa una cepa en concreta, y que pueden ver que se dispersan o se alejan de una de la otra. Mientras que la cepa B es una cepa de transmisión activa porque tiene una baja diversidad de polimorfismo de un solo nucleótido entre ellas. Viendo esta diversidad de cepas prevalente, nosotros lo que hicimos fue diseñar una PCR específica para cada una de ellas para poder rastrear su transmisión en la provincia de Panamá y Colón. Para eso hicimos el diseño de la PCR específica, como podrán ver mediante diseño basado en polimorfismo de un solo nucleótido. Diseñamos PCR específicas para cada una de ellas para poder ver cómo evolucionaba esta cepa durante el tiempo. Entonces, como podrán observar, en el año 2018 nosotros aplicamos las 3 PCR una vez diseñada a una colección de cepa aislada. Pudimos observar que la mayoría de ellos eran cepas de cepa A Beijing, y que representó el 25,4% de los aislados. Y mientras que la cepa B y la cepa B y C tenían una transmisión baja. Nosotros nos enfocamos en la cepa de Beijing A porque la cepa de Beijing en otros entornos poblacionales ha sido identificado como cepa de alta transmisibilidad, una capacidad de adquirir resistencia y de mutaciones. Si sacamos la proporción de estas cepas aisladas,
13 de ellas, 85% de ellas estaban aisladas en Colón y 15% en Panamá. Y como podrán ver, Colón es una provincia que tiene una alta tasa de confección por VIH, bajo nivel socioeconómico y también alto índice de pobreza. Por lo tanto, son entornos que predisponen a la población de diseminar más fácilmente la TB en el entorno. Una vez más, haciendo un análisis prospectivo, gracias a la PCR que habíamos diseñado, esto nos permitió rastrear nuevamente, haciendo un análisis prospectivo de la transmisión de esta cepa en la provincia, y pudimos observar que una vez aislada 89 cepas, aplicamos esta PCR y pudimos observar que 44% de ellas correspondía a la cepa Beijing. Y si actualizamos nuestro árbol genómico, podemos ver esta diversidad, que cada cuadro representa una bacteria en concreta. Podemos ver que es una cepa que tiene una alta diversidad genómica y es una cepa de transmisión prevalente. Y además, por último, quisimos ver cuándo se introdujo esta cepa en Panamá y de dónde provino o de dónde vino. Entonces pudimos observar que la cepa en concreto tenía una relación genética estrecha con aislados en el país de Vietnam, y que además su fecha probable de que se introdujo a Panamá fue en torno a 2000 y 2012. Y por último, para ir terminando, ¿qué ha pasado con la transmisión de esta cepa Beijing predominante en la provincia? La predominancia se ha mantenido, es algo parecido, ha cambiado este patrón en el tiempo. Entonces nosotros analizamos una nueva colección de estas cepas aisladas recientemente en el año 2020, a diciembre de 2021. Entonces analizamos nuevamente un total de 76 aislados, aplicando la PCR específica para la cepa Beijing A, y pueden observar que el patrón no ha cambiado. Encontramos 39,5% de la cepa circulando en la provincia. Esto quiere decir que 1 de cada 3 pacientes está siendo afectado por esta cepa en la provincia. Y por último, que quisimos saber, este es un estudio que estamos llevando a cabo, queremos saber si esta cepa que se transmite en Panamá y en la provincia de Colón es la misma cepa que se está transmitiendo en la provincia de Chiriquí. En este caso, nosotros analizamos un total de 85 aislados obtenidos en la provincia de Chiriquí, en la comarca Nueva Buglé y Bocas del Toro, donde hemos obtenido estos resultados. Podemos ver que la cepa A, B y la C, que son cepas de transmisión prevalente en Panamá y en Colón, podemos ver que hay una baja tasa de transmisión de esta cepa en la provincia, con en torno a 3,5, 2,3 y 5,8% de los casos. Es un número menor respecto a la provincia de Colón, que encontramos que la cepa A es en torno al 40% de los casos. Esto nos sugiere que tenemos un patrón de transmisión de cepas diferentes, y que probablemente se debe a entornos diversos, condición económica, zona ambiental, cultural, que pueden ser posible hipótesis de esta bajo número de transmisión de cepas prevalentes en este entorno. Entonces, en la siguiente etapa lo que estamos haciendo es un estudio de epidemiología molecular para entender qué genotipos son las más frecuentes en esta provincia, para poder abordar mediante análisis genómico las cepas más predominantes en la provincia de Chiriquí. Y, por supuesto, obtener más información para poder implementar estrategias de diagnóstico y además ayudar al control de la transmisión en esta provincia. Entonces, un estudio que se puede abordar más adelante, que sabemos la transmisibilidad de esta cepa en la provincia, como es la tuberculosis, y además se pueden hacer estudios evolutivos y filogenia de la cepa, hacer estudios de resistencia y, por último, hacer estudios inmunológicos de virulencia, usando como modelo celular o animal para poder entender esta cepa en nuestro país. Agradezco a cada uno de los actores que hacen posible este trabajo, y gracias a ustedes por participar. Mil gracias, doctor Fermín. Pasamos ahora con Odemaris.
Nuevamente, buenos días. Voy a poner aquí compartir. Me confirma si está en lo correcto. Gracias. Le agradecemos ir colocando las preguntas. Yo creo que ya está. Tenemos material para hacer preguntas. Así que me pueden ir colocando las preguntas en el chat. Les agradezco. Después de Odemari vamos a hacer un tiempo para hacer preguntas y comentarios de este primer bloque y luego haremos un segundo bloque con el doctor Julio y el doctor Amador Goodrich. Me dice si se ve. Sí, vemos su pantalla, su presentación. Ahora sí, perfecto. Okay. Gracias. Muy buenos días. Creo que emocionalmente no me presenté cuando me dijeron que me presentara. Yo soy la enfermera coordinadora del programa de tuberculosis en la región de salud de Colón en el ministerio. Tengo gusto de hablarles rápidamente de un evento que ha trascendido en el tiempo, que son las estrategias de adherencia al tratamiento para el control de la tuberculosis. Esto nos ha ayudado a nosotros y he querido hacerlo en pocos cuadros, pero que tienen la intención de proyectar todo lo que ha sido la evolución de esto en el tiempo. La cronología en los ajustes estratégicos de la atención a la tuberculosis empieza desde 1990, terminando y empezando 2000. En esos momentos la detección se seguía siendo importante y siempre lo será, la detección y la búsqueda de sintomáticos respiratorios. Eso significa 15 días o más con tos. Eso se hacía con baciloscopía, con cultivos. Estos cultivos duraban hasta 2 meses en definir si era o no positivo. La baciloscopía tenía muchas dificultades en el área física en donde se hacían. Se buscaban los casos en los centros de salud, los tratamientos no eran supervisados, el apoyo se tenía nutricionalmente, se les daba su nutricrema, se hacían estrategias de apoyo con canastas de comida. La atención era mayormente por los especialistas en neumología y los medicamentos en aquel entonces se les daba a los pacientes y eran orales mezclados conjuntamente con inyectables. Esto pasó entonces cuando ya llegamos al 2005, que comenzamos a detectar situaciones de compromiso, de choque, de que los pacientes no terminaban los tratamientos, que no sabíamos cómo concluían los seguimientos. Empezamos con el tratamiento supervisado por el equipo de enfermería de los casos y de los contactos. Allí ya se empezó a tomar más fortalezas y se tomaba en consideración a los niños menores de 5 años, a aquellos inmunosuprimidos también, para darles terapia preventiva con isoniazida, que son contactos de casos positivos de TB. Se les daba medicamentos administrados de manera intermitente, se daba una semana y descansaban los fines de semana. Luego, en la segunda fase, se daba 3 veces a la semana y sucesivamente, si era un caso de recaída, 8 meses, y si el paciente tenía una cepa resistente, hasta 2 años de tratamiento de acuerdo a la necesidad. En ese tiempo, 2005, iniciamos las investigaciones con Indicasat y Senacid. Esto ha sido buenísimo para Colón. Esto permitió realizar proyectos e investigaciones para evaluar y mejorar la eficiencia del programa directamente. Se iniciaron metodologías diagnósticas más rápidas y precisas, se evaluó todo lo que se necesitaba, tanto así que nosotros tenemos ahora un laboratorio de primera línea aquí abajo en nuestra área, que nos permite seguir haciendo investigaciones y que nos permite tener más rapidez en las actividades que hacemos. Bajando, vemos que luego de que se hacía así, se cambió y los medicamentos se dejaron de dar sin días alternos
por los estudios que se daban a nivel internacional, de que el hecho de que los pacientes se relajaban en el tiempo no permitía darle, como quien dice, seguimiento a la micobacteria dentro del paciente. Entonces, se determinó por la normativa de nivel nacional que se iba a dar todos los días, por 6 meses, por 8 meses y hasta por 2 años. Igual, pero ya sin día de descanso, ni cumpleaños, ni Navidad, ni nada. También entonces, esto se ve aquí, el apoyo, el apoyo que nos ha permitido tener tecnología de punta para hacer más rápido los diagnósticos. Se ha continuado dándole apoyo nutricional a los pacientes y lo mejor de todo es que continuamos, ahora tenemos controles mensuales más detallados, seguimiento del paciente. Si el paciente comienza a marcar positivo, inmediatamente hacemos las conexiones, comenzamos a hacer una reevaluación de su tratamiento con los médicos especialistas y se hacen mejores atenciones. ¿Qué ha pasado? 2019 vino la pandemia, al final y principios del 2020. Entonces, en ese caso, nosotros tuvimos que buscar otras estrategias ya para superar la dificultad que teníamos para que el paciente siguiera tomando medicamentos y captar los que estaban teniendo tuberculosis. Entonces, en pandemia se continúa con la búsqueda de pacientes, detectando y buscando a aquellos que encima de todo, con COVID, había algún síntoma de tos, fiebre, pero la diferencia entre la tos y la fiebre de tuberculosis es que tiene que tener más de 15 días. La tos de COVID y la fiebre de COVID no es igual, no es en la tarde. La de tuberculosis sí. Entonces, en este caso, nosotros tuvimos que empezar, así como quien dice, de la nada, a buscar estrategias para hacerle llegar los medicamentos a los pacientes, estando ellos en cuarentena, todo el mundo, todo el país en cuarentena. Entonces, se les llevaba, los familiares nos ayudaron, se hacían evaluaciones telefónicas, se hacían trabajo social ayudándonos con esto, utilizando transporte propio y transporte de la institución para lograr esto. Se hacía entonces una administración monitoreada de manera remota. Por videollamada se comprobaba cómo estaba el paciente, con el apoyo de familiares, el uso de celulares personales. En un momento ya para acá nos permitieron tener línea, pero anteriormente era nuestro celular y el celular de las colegas de los niveles locales. Los sospechosos de COVID se empezó a ver que también podían ser sospechosos de tuberculosis y también sospechosos de otras enfermedades como neumonía de la comunidad, entre otras. Entonces, si buscamos, encontramos. En este momento, en todas las instalaciones, cuando se busca sospecha de COVID, también se busca y se descarta sospecha de tuberculosis en la mayoría de los casos. Entonces, eso nos ha ayudado. El apoyo con bolsas de comida, los diversos equipos de la sociedad civil nos permitieron darle comida a aquellos que estaban más con mayores dificultades, a los pacientes que estaban tomando tratamiento y que por condiciones de la propia pandemia ni siquiera tenían qué comer ni cómo salir. Se reforzó la orientación todas las veces que sea necesaria. Cada vez que uno habla con los familiares, cada vez que uno habla con los pacientes, es como si empezáramos de cero para recordar todo y que todo sea en una misma línea. Se manejó lo que siempre hablábamos en tuberculosis, el uso de equipo de protección respiratoria, que ahora se ha implementado como algo de uso normado. Y si vemos en estos días que ya se determinó que no se tenía que usar tanto esto como obligatorio, veo a la gente utilizando muchísimo su cubreboca, y para nosotros es importante eso, porque significa que ha quedado de alguna manera un aprendizaje. Entonces, la bioseguridad en el término general de la ventilación, esta educación todavía en el día de hoy seguimos dándola.
y seguimos vigilando de manera directa a aquellos pacientes que vienen por una sospecha de COVID, por tuberculosis o por otra enfermedad de tipo respiratoria. Y continuamos dándole control a los pacientes. Entonces, las próximas son evidencia de dónde sale la información para poder investigar. Nosotros vemos que desde antes, no quise ponerla desde 1900, sino un poquito más acá, en Colón, en los 1900, los números de casos eran 300, 400, tantos así. Pero nosotros hemos llevado un registro muy estricto del número de casos y podemos ver en este cuadro que llevamos hasta los pacientes TB-VIH, los pacientes nuevos, los que son pulmonares, que son los que más nos preocupan en el evento de lo que es la transmisión a terceros. Los retratados, que son pacientes que ya anteriormente han tenido tuberculosis, que por una razón, ya sea que pararon de recibir su tratamiento o en el tiempo volvieron a tener quebrantos en su inmunidad y han vuelto a tener tuberculosis. Vemos aquí los pacientes drogoresistentes que en el tiempo han sido han ido bajando, subiendo, dependiendo de la circunstancia. En este caso, nos ha ayudado muchísimo también los estudios que hemos hecho y las investigaciones. Si vemos en la próxima, estamos entonces hasta el 2022, vemos entonces que los casos no son más que antes, sino que han ido manteniendo una estabilidad. También vemos que los drogoresistentes están siendo manejados de una manera más estricta porque tenemos mejores mecanismos de detección y más rápida. O sea, si nosotros con un GeneXpert podemos determinar en un día que ese paciente ya tiene una resistencia a rifampicina, ya no damos vuelta dándole un tratamiento de pacientes sensibles, sino que inmediatamente se tramita y empieza a tomar medicamentos para una resistencia. De esa manera, hay muchas mejorías. Si aquí ven este cuadro, en la parte de abajo, cuando comenzó lo que es COVID, tuvimos en el año 2020 13 casos de COVID-TB. Uno de ellos fue VIH, TB y COVID. Eso nos permitió, al tener todos esos datos, hacer una investigación que se hizo pública mundialmente y que nosotros fue la primera y nosotros estuvimos allí aportando a eso con todo el equipo de los que estamos hoy aquí en esta presentación. Y entonces vemos que seguimos teniendo, a pesar de que estamos ya en el 2022, tratando de levantar una situación de pandemia, que aún así tenemos pacientes. Miren, en el 2021 tuvimos un paciente TB COVID y en el 2022 llevamos 5 pacientes. 5 pacientes, de esos, uno en este caso igualmente fue triple infección, COVID, TB y VIH. Eso nos permite a nosotros tener elementos que nos permitan hacer estudios y preocuparnos por dónde y qué tenemos que hacer. Es muy importante, por ejemplo, en el caso de los pacientes que son COVID-TB, tomar en cuenta que no nos había pasado antes en este grupo que está aquí del año 2022 aquí. 2 casos, una niña adolescente y una señora de más o menos 40 y tantos años, les dio COVID y también salieron tuberculosis, pero hay que ver qué tipo de cepa tenían porque fallecieron desafortunadamente y fue en cuestión del diagnóstico tanto de TB como de COVID y no pasaron de 5 días recibiendo tratamiento de TB, pero fallecieron. Entonces, eso está en investigación. Esas son cosas que nos hacen poner alerta en el trabajo que hacemos para tratar entonces de que no haya personas que fallezcan. En todos los niveles existen pacientes que por mucho que uno trata de que ellos sobrevivan,
no sobreviven porque su condición es bien crítica. Por ejemplo, los pacientes TB-VIH, cuando un paciente llega demasiado deteriorado, no toma sus medicamentos de terapia antirretroviral, no resiste, su capacidad física, su desgaste físico ha sido tan grande, por mucho que uno luche, es duro. Y cada paciente para nosotros tiene un valor, cada familiar, cada niño que se atiende, todo eso para nosotros es importante por cada persona. Vemos entonces que es importante invertir, como dice el lema de este año de la tuberculosis, en poner fin a la tuberculosis. Salvemos vidas. Estas son fotos de eventos a la derecha, abajo o izquierda de ustedes. Estamos dando charla a los maestros en tiempos de pandemia, de detección, de prevención, a los equipos de los niveles locales en el centro, pacientes explicando sus experiencias a otros pacientes para que haya mayor adherencia al programa, y obviamente nuestra provincia, que si bien lo dijeron anteriormente, es una provincia que tiene altos niveles de riesgo por todas las situaciones sociales que presentamos. Muchas gracias. Agradezco mucho y con esto termino mi presentación. Muchas gracias, Odemaris. Tenemos varias preguntas en el chat. Si quieren encender sus cámaras, por favor, los panelistas. Voy a ir leyendo varias preguntas y ustedes entonces se organizan para ir contestando las preguntas. Vamos a tratar de no pasar de 20 minutos de esta parte de preguntas. Daniela Cantanedo pregunta sobre la diferencia, si hay una diferencia muy alta entre los MCP1, entre los pacientes sanos y los no latentes sin infección. También pregunta si hubo diferencias significativas entre un grupo y otro, lo cual nos pareció un poco... no, esta es la respuesta de Ariadne. Otra pregunta de Miriam Lazo es si pueden confirmar cuál es la cantidad de casos en las provincias de Colón, Bocas del Toro, Veraguas. También están preguntando sobre la cantidad de casos de tuberculosis. Hay varias preguntas que están preguntando. Hay unas de Colón, de Bocas del Toro y Veraguas, es lo que he visto. Cheyenis pregunta qué medidas se están tomando en estas provincias del estudio para controlar fuera de los factores predisponibles de salud. Tal vez contestamos estas preguntas y luego seguimos con las dudas. ¿Quién quiere empezar con las respuestas? Bueno, como había respondido en el chat, sí observamos diferencias significativas entre los pacientes sanos y los pacientes interferón gamma negativos con respecto a la concentración de MCP1 en plasma. Y como comenté, sí nos parece un poco peculiar porque en teoría estos dos grupos de pacientes deberían ser similares. Definitivamente que nos queda eso como una pregunta de los resultados de esa tesis. Gracias, Ariadne. Sobre las medidas que se están tomando, Odemaris. Sí, muy buenas. Bueno, la experiencia que hemos tenido en el año 2020 con los pacientes de TB COVID fue muy buena porque no tuvimos ningún deceso, los pacientes respondieron excelentemente sin secuelas que nosotros pudiéramos decir. Es más, el paciente que era triple infección salió bien del hospital y nosotros podemos sentirnos muy satisfechos del manejo que se les dio. No se observó después de que estuvieron con COVID y siguieron su tratamiento de tuberculosis, y algunos adquirieron el COVID estando con tratamiento de tuberculosis. Pareciera, y eso es así como tirarlo al aire, que el hecho de estar recibiendo tratamiento antifímico ayudaba a protegerlo de alguna manera, porque, o sea, no tuvimos alguna referencia de que estos casos tuvieran secuelas marcadas, sino que salieron muy bien. Incluso había pacientes que eran
que tenían problemas de alcoholismo, otros de drogadicción, desnutrición. Sin embargo, fue muy exitoso, ¿no? En el caso de las que les acabo de comentar de este año, sí, siento que hay una relajación por parte de la población y el hecho de que la gente tiene un grado de temor de ir a atenderse permite probablemente que cualquier enfermedad, cualquiera que esté, le agarre, como quien dice, mayor cuerpo y no permita que en el caso de estas dos personas del sexo femenino que fallecieron no pudieran hacer más nada, recibieron tratamiento de tuberculosis, pero fue tan corto el tiempo y la agresividad tanto del COVID como de la enfermedad TB estaba allí, aunque la enfermedad TB para esos dos casos era baja, no era una agresión alta aparentemente, ¿no? De todas maneras, eso requiere estudios, que sería ya hablar con el equipo de Indicasat, el equipo nuestro acá, el equipo del hospital, que siempre trabajamos en orden para seguir haciendo, ya estamos tomando medidas sobre eso. Entonces, es muy importante el tiempo en que las personas acuden a atenderse. Entonces, es muy importante. Las personas deben permitir dejar que el miedo no les ataque, sino que sencillamente vayan a atenderse. Y de allí salimos con mejores personas. Ambas personas tenían vacunación de 2 dosis, tanto la más joven como la mayor, tenían 2 dosis de vacuna contra COVID. Entonces, también estamos viendo algún grado de resistencia a las personas a vacunarse y temor a ir a que le digan que tiene tuberculosis, porque la tuberculosis nos dice que puede tener otra enfermedad y no es así. Hay muchas personas que por su estrés en la vida, por su malnutrición, entonces están teniendo tuberculosis. Así que pues no sé si he cumplido con ampliar un poco más esa respuesta. Gracias, Jodemaris. Fermín, aparte de indicar cómo está la tuberculosis en las otras provincias, también preguntan sobre cuál es la predominante en Colón y si los síntomas de tuberculosis son diferentes según la cepa de tuberculosis. Ok, interesante la pregunta. Bueno, nosotros hemos realizado estudio en Panamá y en Colón y ahora estamos yendo a otras regiones como la provincia de Chiriquí y Boca del Toro y las comarcas. Entonces, es un estudio preliminar que estamos haciendo para entender la prevalencia de las cepas que circulan en nuestro país. A nosotros nos gustaría hacer un estudio nacional para conocer a primera mano lo que está pasando, ¿no?, con respecto a la diversidad genética de las bacterias que circulan. Pero todavía no hemos llegado a ese acercamiento de una colaboración a nivel nacional para conocer este detalle, ¿no? Así que por ahora lo que puedo comentar es que las cepas que circulan en la provincia de Colón es diferente a lo que están circulando en la provincia de Chiriquí. Así que nosotros estamos en esa etapa, tratar de entender los clústeres que están, clústeres de cepas que se están transmitiendo en la provincia de Chiriquí. Así que más adelante tal vez esperemos hacer ese estudio, ¿no?, a nivel nacional. Y lo otro es que con el tema de los signos clínicos o los síntomas, bueno, tuberculosis es tuberculosis, los síntomas son todas parecidas, iguales, mejor dicho. Nosotros, para entender qué cepa o qué genotipo que afecta a los pacientes, eso ya lo hacemos mediante estudios moleculares, pero la tuberculosis tiene los mismos síntomas, así que no se podría diferenciar qué genotipo están afectando al paciente a primera mano, sino que los síntomas son parecidos. Gracias. ¿Tenemos otras preguntas? Patricia pregunta, como se comentó al inicio, que una de las limitaciones de las pruebas del IFN para detectar tuberculosis es que cada fabricante establece un rango diferente de positividad. Quería saber si seleccionaban una de las pruebas de INF de un solo fabricante y si estudiamos una población es posible diferenciar entre las personas con TB latente y TB activa. Como le respondía la doctora Llanes, no, las pruebas de interferón gamma no nos permiten diferenciar entre pacientes con tuberculosis latente y pacientes con tuberculosis activa. Seríamos bien pacientes sanos y pacientes
infectados, básicamente. También preguntan si se ha encontrado algún tipo de patrón de resistencia a drogas en cepas de TB en Panamá. Bueno, la pregunta es, nosotros, gracias a este estudio que comenzamos a desarrollar en el año 2015 en colaboración con el Gorgas, hemos podido ver el patrón de comportamiento de la cepa Beijing en Colón. Es una cepa sensible que tiene una alta transmisibilidad, pero que no tiene resistencia. Hemos encontrado una baja proporción de casos, 1 o 2 casos posiblemente de resistencia a uno de los 4 fármacos principales que se tratan la TB. Entonces, no es una cepa MDR o multihidroresistente. Así que si queremos saber la MDR a nivel nacional, tendríamos que, bueno, en este caso colaborar con Gorgas para que nos pueda brindar esos datos, ¿no? Pero nosotros a primera mano los datos que manejamos de la provincia de Colón es que es una cepa sensible y de alta transmisibilidad, pero no tienen resistencia. De momento es lo que podemos comentar. Para conocer un poco de dónde viene, cómo llegó a Panamá esa cepa, tendría que hacer un estudio con el Gorgas entonces. Bueno, es un estudio que nosotros hicimos, el de cepas aisladas de 2015, hicimos un análisis filogenético a nivel evolutivo para predecir cuándo y en qué fecha y el origen de esta cepa, ¿no? Pudimos ver que posiblemente vino de Vietnam y que posiblemente se introdujo en el año 2000 a 2010, entre esas fechas. Pero como un estudio con una colección de cepas concretas, con un número limitado, por lo tanto, es una aproximación que podemos obtener. Entonces, más adelante queremos hacer un estudio más completo de entender, de agregar más número de una colección de aislados para entender la fecha, ¿no? Y el origen de esta cepa. Pero sí podemos decir que posiblemente vino de Vietnam. Gracias, Fermín. Patricia también pregunta, con relación a los retratamientos, quería saber si las personas que tienen TB más de una vez en la vida, ¿no existe inmunidad duradera? Yo puedo aportar allí. La inmunidad es una cosa y el estado de inmunosupresión que pueda tener una persona es la que lo hace susceptible a padecer más de una vez. Entonces, por eso es que vemos que los casos de personas, ya sea diabética, con lupus, con cáncer, con problemas de renales, cualquiera que sea, hace que sus defensas en su organismo bajen, y si ha desarrollado la tuberculosis anteriormente y se sanó, puede que la capture de nuevo del medio ambiente. Recordemos que Panamá es una área endémica, que tenemos tuberculosis y que ahora con la pandemia la gente piensa que usar la mascarilla externamente en las áreas públicas es correcto, pero no la usa cuando está en familia y no sabemos quién tenga o no tenga tuberculosis. Estamos en los carros, utilizamos, no ventilamos la casa. Entonces, las personas pueden padecer tuberculosis tantas veces como su sistema inmunitario se lo permita. Nosotros intentamos darle tratamiento a las personas, pero si la persona no aumenta su sistema inmunitario de alguna manera, nutriéndose, tomando vitaminas, comiendo una comida saludable, que es lo que muchas veces no existe dentro del plato nacional, obviamente esa persona va a tener problemas. Los diabéticos son personas que bajan su inmunidad y que no pueden comer de una manera, les da temor comer porque dicen esto me va a subir el azúcar. Entonces no tienen un balance. La nutricionista no existe para las personas en general. La gente tiene una idea de que los carbohidratos, o sea, yo recuerdo a mi abuela hacía una comida, arroz con coco, espagueti, ensalada, todas esas cosas, carbohidratos y pollo guisado, wow. O sea, y esas cosas ¿no? Entonces, es una situación de educación. Y obviamente que vi por ahí también una pregunta acerca de
La capacidad que tiene de afectar los pulmones, la tuberculosis, sí, depende de cuál sea el grado en donde la tuberculosis dañó los pulmones, esa persona puede tener lesiones permanentes. Si no, entonces no podría estar curado sin problema. Le pueden quedar lesiones, cicatrices, pero dependiendo de la agresividad. Entonces, por eso es tan importante el cumplimiento del tratamiento y el seguimiento y los controles, que es lo que nos dice si está funcionando, si hay temas. El EPOC pasa mayormente por otras circunstancias. Las personas que están en lugares con mucho humo, químicos, es distinto, pero estas dos enfermedades se pueden enlazar y puedes tener entonces un problema de EPOC más tuberculosis más cualquier otra cosa que pueda pasar. Muchísimas gracias. Tenemos una última pregunta que es sobre los pacientes, cómo se han ido rehabilitando los pacientes. Buenos días, doctor Julio, bienvenido. A los pacientes que han tenido las tres enfermedades, tuberculosis, VIH y COVID, ¿cómo se tratan multidisciplinariamente? ¿Quién nos puede abordar esa pregunta? Sobre cómo se han ido tratando el tratamiento y el acompañamiento multidisciplinario para pacientes que han tenido las tres. Yo creo que yo puedo compartir eso porque para nosotros, sumado a todo esto, nosotros somos una provincia que atendemos integralmente al paciente, no importa si el paciente tiene seguro o no. Entonces, atendemos al caso, por ejemplo, el caso que fue 3 en 1 en el año 2000, ese paciente no tenía seguro, lo atendieron y lo diagnosticaron en una policlínica de la Caja del Seguro Social, ingresó al hospital de la Caja del Seguro Social y se manejó integralmente con el equipo de Caja y el Ministerio de Salud, dándole todo lo que ese paciente requería para que saliera de la crisis de COVID, saliera de su situación de VIH diagnosticada, que las tres cosas se diagnosticaron a la vez, y continuar entonces con su tratamiento antirretroviral posterior a salir de allí y el de tuberculosis. O sea, es hermoso cuando trabajamos en pro del bienestar del paciente, no importa cuál sea el estatus en donde estamos. Caja de Seguro Social, Ministerio, igual las clínicas privadas, si tienen tuberculosis, nosotros suplimos de los medicamentos después que tengamos todos los datos del caso. Así que bueno, con lo de VIH y COVID, por lo menos en la región de salud de Colón, ha sido trabajado integralmente con los equipos de trabajo social, médicos, neumólogos, todo el mundo, infectólogos, sin ningún problema. Muchísimas gracias, Jodemaris, Ariadne y Fermín. Vamos a dar inicio al segundo bloque. Está con nosotros el doctor Julio Matos, que también forma parte del equipo, y Amador Goodrich. Entonces, le vamos a pedir a Julio que se autopresente y que dé inicio a su presentación, que él va a hablar un poco sobre los costos asociados a los tratamientos. Y luego el doctor Goodrich, que ya es otro tema, que es dosis de la tuberculosis en animales. Gracias. Muchas gracias, Luz. Buenos días. Tardé un poco en llegar por el tráfico, pero bueno, aquí estamos. Y luego tuve un accidente y me salí accidentalmente, pero ya volví a retomar. Muchas gracias. Mi nombre es Julio César Mateus. Yo soy médico epidemiólogo. Y pues me tocó el honor de realizar un estudio de costos catastróficos en Panamá, con algunas introducciones metodológicas que se han considerado importantes, y quisiera pues compartir con ustedes estos hallazgos. Doctor, arriba va a encontrar el icono de compartir pantalla. Tengo que... ya estoy abierto aquí, ¿no? Exacto. Compartir. Ok. ¿Vamos? Sí, ya vemos su computadora. Ahora le toca seleccionar su ventana donde tiene la presentación. Sí.
Ya la puede poner en modo presentación. Ok. Listo, gracias. A ustedes. Bueno, entonces nosotros aplicamos pues a una convocatoria que se hizo a través del PNUD para hacer una medición de los costos catastróficos en la ciudad, en Panamá. En el año 2021 y en el año 2022 iniciamos el estudio. Entonces, esto fue a nombre de la Fundación Universidad del Valle y de nuestro grupo de investigación, I10. Estas fueron las personas que participamos. Está el doctor Amador allí como investigador local principal. Estoy yo, está mi compañera Isabel Cristina Casas y están las personas que nos coordinaron toda la recolección de información de campo. Bueno, ustedes saben que la tuberculosis, pues las metas con la tuberculosis, básicamente en relación con los costos, es que las familias tengan 0% de las familias tengan costos catastróficos relacionados con la tuberculosis cuando algún familiar la padece. Y son las metas, están en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y están en el Plan de Fin de la Tuberculosis. Pues ustedes conocen mejor las cifras de tuberculosis en Panamá que yo. Nosotros lo que pretendimos hacer en este estudio fue desarrollar un rango de referencia de los costos mensuales asumidos por las familias y los pacientes en el tratamiento de la tuberculosis en Panamá. Hicimos una aproximación a identificar unos factores que se relacionan con esos costos mensuales. Hicimos también la estimación del rango de costos totales que asumen los pacientes y sus familias y miramos la proporción de hogares que incurren en costos catastróficos durante el tratamiento de la tuberculosis en Panamá. Y el propósito pues es generar una información para apoyar toda la implementación de la estrategia Fin de la Tuberculosis y el Plan Estratégico Nacional para el Control de la Tuberculosis en Panamá, que culmina este año, me imagino que va a ser renovado, mediante intervenciones diseñadas a mejorar la protección social de los pacientes con tuberculosis, ¿cierto? Y lo que esperamos es que también esto contribuya un poco a la sostenibilidad de esas intervenciones. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros tomamos una población objetivo, por razones presupuestales, pues nos tuvimos que ceñir a la provincia el área metropolitana de Panamá y el Panamá Norte. Y escogimos allí, dentro del listado de pacientes de las instituciones, pacientes que tuvieran mayores de 18 años, fueran mayores de 18 años, que se estén activos en el programa, y pacientes que aceptaron su participación en el estudio mediante la firma de un consentimiento informado. Cabe decir pues que este protocolo pasó todos los evaluaciones del Comité de Ética Nacional, de uno de los comités de ética nacional en la Universidad de Santander, y entonces fue aprobado, y una vez aprobado pues empezamos la recolección de información. ¿Cómo tomamos la muestra? Nosotros solicitamos los listados de los pacientes que estaban cercanos a cumplir un mes de tratamiento en cada instalación de salud, es decir, los que estaban cercanos a cumplir el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, y etcétera, etcétera. Se consolidó el listado de todos esos pacientes de cada mes, ¿cierto? En todas las instalaciones se hicieron 6 listados y se hizo una selección sistemática de 30 pacientes para cada mes. O sea, se unen las listas de cada mes y de allí se hizo una selección pues aleatoria y más o menos reclutamos 184 pacientes. Inicialmente estábamos pensando 180, pero alcanzamos a recolectar 184 pacientes, cuyas probabilidades de selección pues conocemos, y para cada mes fueron probabilidades similares entre ellos. Y lo que hicimos con ellos fue pues primero hablar con las personas de las instituciones de salud, nos presentamos a ellos, ¿cierto? A través de ellos pudimos localizar los pacientes y hacer citas en las instituciones. Hicimos también unas visitas domiciliarias cuando el paciente no asistía, pero todo eso fue concertado con el paciente. Una
vez acordamos las citas y una vez nos encontramos con los pacientes, pues mediante la ayuda de un dispositivo electrónico portátil aplicamos una entrevista en donde se centraba mucho en factores sociodemográficos, en factores relacionados con los conocimientos, actitudes y prácticas frente a la tuberculosis y su tratamiento, y obviamente el objetivo principal, que era lo de los costos, tanto ingresos familiares como los gastos relacionados con la tuberculosis, los gastos directos e indirectos relacionados con la tuberculosis por la familia. Pues se aplicó entonces un cuestionario digital, se hizo la recolección en línea, y ustedes saben, pues esto da ciertas ventajas en términos del control de calidad y aseguramiento de la calidad de la información. Se le hizo una sola entrevista a cada paciente, una vez, y el tiempo promedio de la entrevista fue de 30 a 40 minutos y se obtuvieron pues variables individuales de ingresos y de gastos familiares. Se siguió en alguna medida pues el cuestionario que ha venido aplicándose a nivel mundial en indagación de los costos, con la diferencia de que nosotros hacíamos la indagación solo del mes de ese paciente. Es decir, si el paciente estaba en el primer mes, entonces indagábamos por lo que había ocurrido en el último mes en términos de costos. Esto lo diferencia un poco de la metodología que usa la Organización Mundial de la Salud, puesto que la Organización Mundial de la Salud hace la indagación por todo el tiempo de tratamiento e incluso antes del tratamiento indaga los costos, lo cual puede llegar a tener grandes problemas de recordación por parte de los pacientes e introducir algún sesgo de memoria. Nosotros en esta ocasión no hicimos, fue solamente la indagación de los 6 meses de tratamiento, no de los de antes del tratamiento, del diagnóstico, y nos centramos en averiguar lo que pasaba durante cada mes en los pacientes que estaban cumpliendo ese mes. Entonces, de esa manera, la metodología es un poco diferente. Entonces, lo que hicimos es tomar pacientes de ese mes, tomar pacientes de cada mes, entre 30 a 32 pacientes por cada mes, y le hicimos una encuesta indagando todo lo que había sucedido en el mes previo. Lo mismo en cada uno de los meses. Eso nos asegura un poco más de confiabilidad en la recordación de los pacientes. Eso ya es una recomendación mundial de muchos economistas de la salud que tienen bastante experiencia y han notado que entre más largo sea el periodo de indagación, más probabilidades de un sesgo de memoria puedan ocurrir y se pueden subestimar los costos, principalmente subestimar los costos. Entonces, en ese caso, nosotros operamos de esa manera. ¿Qué obtuvimos? Pues de los pacientes reclutados, pues de los participantes, el 63.6% fueron hombres, estaban entre 25 y 49 años, la mayoría, ¿cierto? La mayoría, el autorreconocimiento mayor de las personas fue como mestizo, más o menos en más de la mitad de las personas. Estaban mayoritariamente asociados tenían como régimen de seguridad social el Ministerio de Salud. Estaban entre solteros y casados y unión libre, pues más o menos proporciones semejantes. La escolaridad en secundaria fue la mayor cantidad de pacientes, de participantes, y en labores de hogar fue la ocupación más frecuente, aunque habían algún, pues ahorita vamos a ver que más o menos un 10% estaban sin ingreso porque no tenían trabajo. En las comorbilidades, pues ahorita estaban hablando, pues está el VIH como principal y está la diabetes como segunda comorbilidad en este grupo de pacientes que seleccionamos. Y más o menos casi el 60% no declararon algún tipo de comorbilidad. Y en el mes de tratamiento el número de personas quedó más o menos igualmente distribuido en cada mes. Entonces hicimos 31 entrevistas para indagar los costos en el primer mes y así cada uno de los meses.
¿Qué encontramos? Los ingresos familiares por mes que medimos, en esta columna izquierda está el porcentaje de familias que están en ese rango de ingresos, y aquí vemos pues que más o menos el 10% de las familias que tienen un paciente con tuberculosis no tiene ingresos y no tuvo ingresos, declaró no tener ingresos durante los 6 meses del tratamiento. Entonces esto es un aspecto muy importante, porque sin ingresos cualquier costo es catastrófico. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, y yo creo que es una de las recomendaciones que hicimos fuertemente al ministerio. El 25% de los pacientes, este era lo que gastaba más o menos, y así sucesivamente en cada uno de los porcentajes. Pero la noticia con esto más importante es que esos ingresos no cambiaban durante todos los 6 meses. Es decir, esos pacientes que iniciaban con bajos ingresos, básicamente permanecían con esos ingresos menores durante todo el periodo. Por eso es que estadísticamente no encontramos una gran diferencia de los ingresos a través de los diferentes meses de tratamiento. El otro es el gasto. Los gastos de tratamiento. Encontramos que más o menos el 1% de los pacientes, como nosotros calculamos, el punto medio del primer percentil fue $138 en el primer mes, y así para cada mes. Entonces lo que encontramos al sumar ese punto medio de cada percentil es el rango, el costo total que asumió la familia para el tratamiento de su familiar. Entonces ese rango oscila entre $373 a $2.217, en algunos casos $5.111, que es el máximo gasto que puede asumir la familia. Entonces, este era uno de los objetivos principales del estudio, en donde estamos demostrando aquí que hay un 1% de los pacientes que gasta esto. Entonces, podría uno decir, si Panamá está alrededor de 1.200 casos de tuberculosis, el 1% de todos esos pacientes va a gastar $373, y entonces poder estimar cuánto es que están gastando en total las familias de tuberculosis, hacer una estimación un poco menos sesgada que cuando uno hace la indagación por todo el periodo. Y así sucesivamente con cada proporción de pacientes. Entonces, esta también es una herramienta importante para monitorear el país en el caso de que implemente algún programa que pretenda mitigar los costos de la tuberculosis, los costos asumidos por las familias. Pues este es un punto de base desde el cual se puede monitorear los resultados de cualquier política que se implemente. ¿Cómo se distribuyen esos costos dentro de las familias? Pues los principales costos, realmente el principal costo, porque hay costos directos que son los que están relacionados directamente con la atención médica, como las consultas, los transportes, los medicamentos, algunos refrigerios, que a veces esos costos directos. Dentro de esos costos directos, el ítem más importante es transporte, ¿sí? Se ve a través de los meses y en el total que ese es el componente mayor de los costos directos. Los otros costos también son la pérdida de tiempo. Acuérdense que acá lo que tenemos que estimar es estimamos los tiempos de atención de cada paciente, el número de horas que tenía que dedicarle diariamente a recibir el tratamiento, y si iba acompañado, pues también ese tiempo del acompañamiento del acompañante, porque si ellos no estuvieran en eso, estuvieran quizá devengando algún salario. Entonces asumimos que ganaban más o menos $2.80 la hora, que es el promedio según el decreto nacional, y con el número de horas que estimamos para cada paciente que ellos tomaban para poder recibir, esperar, para poder transportarse, esperar, recibir el tratamiento y retornar. Entonces ese tiempo lo costeamos y nos dimos cuenta de que es un costo bastante alto también, muy similar al del transporte,
Y cuando van acompañados, pues generalmente es una compañía familiar, ese costo familiar se incrementa de manera ostensible. De esa manera, los costos indirectos pues se van elevando de una manera bastante alta, y eso sería para un total más o menos de un rango de costo de para estos ítems de 320, perdón, este es el promedio mensual, esta es la mediana mensual. El costo mensual que asumía cada una de las familias. Entonces, aquí es clave tener que hay el tiempo del paciente, el tiempo del acompañante y el transporte son los principales generadores, los que incrementan más los costos del tratamiento. Dentro de cada mes pudimos también entonces, de acuerdo con los ingresos que tenía la familia, estimar qué familias gastaban más del 20% de sus ingresos en el tratamiento del paciente. Entonces, ese 20% es un punto de corte pues establecido a nivel mundial, en donde podemos ver que quizá el momento del estudio fue un momento en donde los ingresos familiares estaban muy afectados. Entonces, los costos de la tuberculosis permanecieron o fueron más altos que lo que era anteriormente. Entonces, los costos, el porcentaje de familias que incurrió en costos catastróficos fue muy elevado. Muy parecido a muchos otros países, un poco del sudeste asiático, en donde pues, se llegó a tener un total de 88% de costos catastróficos entre las familias que tenían sus pacientes en tratamiento. Entonces, ese porcentaje pues se mantiene más o menos a través de los 6 meses. Esto nos lleva a pensar a nosotros que si el ingreso permanece más o menos igual y los costos catastróficos permanecen más o menos, el porcentaje permanece igual mes a mes, lo cual quiere decir que desde una familia, desde que inicia un mes, si ya incurre en costos catastróficos, muy seguramente va a seguir todo el tratamiento asumiendo un costo catastrófico, es decir, más de un 20% de sus ingresos en el tratamiento del paciente. La otra situación es que ese porcentaje del 20% de costos, del más 20 o más por ciento del costo de los ingresos, ese porcentaje se sostiene a través de todos los 6 meses también de tratamiento. O sea que nuevamente se refuerza la hipótesis de que la familia que ingresa y empieza a tener costos catastróficos desde el primer mes va a permanecer con costo catastrófico todos los 6 meses. En un modelo pues estadístico que hicimos, valiéndonos un poco de la regresión logística, encontramos 3 factores de los que están allí resaltados que tienen que podemos postular como posibles causas de que una familia incurra en costos mayores del 20%. Y es que cuando el paciente desconoce o no conoce ningún daño ocasionado por el tratamiento de la tuberculosis, es un paciente que tiene más o menos, y su familia tienen casi 3 veces más oportunidad de tener un costo catastrófico. La otra es cuando la familia no lo apoya en el tratamiento de la tuberculosis, ese paciente pues también va a tener casi 6, 7 veces o más oportunidad de tener un costo catastrófico que aquel paciente que sí apoya a la familia. Y aquí sale una variable que es importante, que es cuando el paciente va solo a recibir su tratamiento, y realmente eso es un paciente que tiene 1/3 de posibilidades de asumir un costo de llegar a un costo catastrófico que el paciente que va acompañado, porque ya vimos en la distribución de costos que el costo del tratamiento, del transporte, se eleva con un acompañante y el costo de dejar de percibir ingresos también se eleva. Por esa razón, cuando el paciente va solo, aparentemente se protege de tener unos costos catastróficos mayores del 20%. Sí. ¿Qué Estamos con el tiempo limitado, doctor Julio, para que vaya. Está la última diapositiva.
Ok, gracias. Ese modelo, si nosotros tomamos esas variables, que son más o menos 10 variables, y las utilizamos cuando el paciente llega a pedir tratamiento y hacemos la indagación de esos 10, le hacemos la indagación de esos 10 puntos, de estos 10 puntos que hay acá, de estas variables, nosotros podemos llegar a tener una capacidad, si salen positivos esos puntos, de que podamos predecir si ese paciente va a tener un 74% de probabilidades de incurrir en un costo catastrófico. Yo pienso que esa es una herramienta que se puede usar al momento de que el paciente ingrese al programa, se le hace esa especie de tamización y de una vez, si va a haber algún programa que mitigue esos costos, ese paciente ingresarlo, puesto que aquel paciente que desde el primer mes ingrese en costos catastróficos va a permanecer en costos catastróficos todos los 6 meses. Entonces, creo que esa es una de las principales recomendaciones que tiene el estudio y es, a partir de estos hallazgos, elaborar una especie de formulario que tamice a estos pacientes por su riesgo de incurrir en costos catastróficos y empezar la ayuda en esos pacientes, si se va a dar, antes de que la familia incurra en esos costos y de esa manera se prevendría que estos pacientes incurrieran en esos costos catastróficos. Creo que esa es la última diapositiva. Muchísimas gracias, doctor Julio. Pasamos rápidamente con Amador. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, Luz, por la invitación. Voy a compartir pantalla. En lo que comparto pantalla, también agradecerle al doctor Julio, quien pues nos invitó a participar de esta investigación y ha sido excelente. Muy buen dato el estar aquí con ustedes. En aras del tiempo, ¿estamos bien? Sí, observamos su pantalla. Perfecto. Gracias nuevamente. Hoy hacemos, luego de esta presentación maravillosa de Castos, y sé que van a haber muchas preguntas y les agradecemos la pregunta. También nuestro grupo de investigación pues ha tomado un giro también por solicitud de nuestro país también. O sea, nuestro país ha estado también lidiando con el tema de tuberculosis bovina en animales y vamos a presentar algunas aproximaciones en estos 15 minutos que nos permite la plataforma. Para el tema de tuberculosis bovina, el manejo en producción se hace similar a lo que es el tema de diagnóstico de infección latente. En los animales se utiliza la prueba de tuberculina, similar a la prueba de humanos, donde esta prueba pues se le incluye antígenos de proteína, derivado de proteína de Mycobacterium bovis y se inyecta debajo de la piel y esto permite pues que luego de 72 horas haya una induración. En este caso tenemos antígeno aviar y acá tenemos el antígeno bovino. Ustedes pueden observar el engrosamiento de la piel en el animal y esto permite identificar animales propiamente dichos para ser eliminados de la producción ganadera. Esto no significa, igual Ariane lo explicó muy bien, interferón gamma o estas pruebas basadas en reacción de tuberculina no te indican el estadio de enfermedad muy bien, sino que te indican que el animal está infectado. Y para evitar algún tipo de zoonosis y para garantizar la seguridad alimentaria, pues a lo largo de los países del mundo se establece que un animal con una prueba de tuberculina positiva debe ser enviado al matadero y ser sacrificado, cosa que no ocurre con los seres humanos. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, ya explicamos la adición de antígenos debajo de la piel. Estos antígenos son reconocidos por células de memoria y células presentadoras de antígenos y se provoca una infiltración celular en el punto de inyección de antígenos y luego de esta infiltración celular hay una liberación de citoquinas conocida como interferón gamma, interleucina 8, TNF-alfa y otras citoquinas más. Y eso es lo que provoca el proceso de inflamación caracterizado por reclutamiento de células y citoquinas y otros caracteres. Este mismo respuesta la podemos replicar en un tubo de ensayo
donde colocamos la sangre del animal, la exponemos a los antígenos y estas células van a liberar estos mediadores o estas citoquinas. Básicamente, cuando lo hacemos de esa forma, podemos hacer mediciones en el laboratorio a través de plataformas de ELISA o a través de plataforma ELISpot, en la cual podemos cuantificar esta respuesta de interferón gamma y se hace muy fácil hacerlo en el laboratorio. De hecho, cuando empezamos a comparar la herramienta de prueba de tuberculina o PPD con el interferón gamma, encontramos algunas características que son de beneficio. Por ejemplo, en el caso de los protocolos, para la tuberculina PPD, pues es una inyección intradérmica y hay una lectura de 72 horas. Mientras tanto, que el interferón gamma es una sola toma de muestra y la lectura se hace a las 24 horas. Tenemos un micrófono. Luego, en el tema de costos, es importante destacar que la prueba de tuberculina, al igual que en los seres humanos, requiere de 2 visitas. Es decir, en este caso, el veterinario tiene que ir 2 veces a la finca. Igual, en el ser humano, pues tiene que regresar el paciente al hospital. Mientras tanto, que la prueba de interferón gamma es una sola punción y una sola visita de técnico. La desventaja es que requiere ese seguimiento y carece de objetividad. La PPD, pues ustedes vieron que necesitamos herramientas calibradas para poder determinar el grosor de la piel. Y en el caso de interferón gamma se requiere una estructura de laboratorio simplemente. Bueno, yo les voy a presentar un par de casos acá. Básicamente son 2 casos donde utilizamos estas herramientas. El primero de ellos es en la provincia de Boca del Toro, allá en el año 2003, donde se estuvo evaluando por la doctora Cecilia Escobar el rol de interferón gamma en comparación a la prueba de tuberculina. Acá se logró realizar en una amplificación por PCR, cultivo de Mycobacterium bovis y inspección por morte. Todos estos 3 parámetros son utilizados como estándar de oro para poder comparar y evaluar estas metodologías. Muy bien, en ese estudio encontramos que definitivamente la PPD tuvo un mejor rendimiento, un rendimiento más bajo que el interferón gamma. El interferón gamma por lo menos logramos obtener una sensibilidad del 78% y una especificidad del 72%, mientras tanto que la PPD, ustedes pueden observar, la especificidad solo alcanzaba un 48%, es decir, la mitad de los resultados positivos son falsos positivos, y mientras que la sensibilidad no es tan buena como la interferón gamma. Obviamente, esto nos crea deficiencia en lo que es el valor predictivo, tanto positivo como negativo. Es decir, para el caso de la prueba de tuberculina, pues tiene la ventaja que prácticamente el 52%, o sea, la mitad, pues pueden ser falsos negativos y el 56% pueden ser falsos positivos. Mientras que estos parámetros mejoran mucho más al utilizar la prueba de interferón gamma, donde la cual alcanzamos un valor predictivo del 75% y un valor predictivo positivo del 75%. Es decir, el de interferón gamma es más sensible, más específico y tiene mejor desempeño en campo. Y bueno, eso fue en el 2003. 10 años después, nosotros ya, pues luego de ese brote hubo un control, digamos ya para el año 2005, nuestro país ya no registraba tuberculosis bovina, luego hubieron quizás un hato infectado para el 2007, pero luego en el 2000 pasaron los años sin reporte de tuberculosis bovina y en el 2013, en este reporte que hizo el doctor Fermín Acosta, que nos acompaña esta mañana de hoy, se logró identificar una finca con casos confirmados de tuberculosis bovina y ahí pues la importancia de la investigación científica. Casi que 8 años después se nos acerca el Ministerio de Desarrollo Agropecuario en conjunto con el Instituto de Investigaciones Agropecuarias y DIAP y nos piden colaborar para poder entender este brote de tuberculosis
bovina en la provincia de Coclé. Este artículo está en la revista del CDC, Emerging Infectious Disease. Este trabajo se realizó en esta provincia, en Santa Rita, justo antes de la ciudad de Antón. Y ahí estuvimos trabajando casi por 3 años con una finca de 2.000 animales que manejaba en modalidad establo, estaba todo estabulado, es decir, los animales están en muy buenas condiciones, reciben alimento, agua, están bajo techo, o sea, no tienen condiciones adversas. Y bueno, aquí había unos casos de tuberculosis bovina que aprovechamos para estudiar también este tema de esta enfermedad. Estas fincas pues, principalmente eran fincas lecheras que proveían leche a industrias panameñas. Aquí vemos las facilidades que tenían muy de tecnología, muy de alta punta. Y bueno, acá hicimos exactamente lo mismo. Los animales, todos los animales se le aplicaban los antígenos PPD. Aquí ustedes ven la jeringuilla. Estamos trabajando acá con nuestro colaborador Jacobos de Ward y Cecilia Escobar, también del IDIAP. Y simultáneamente que aplicábamos la PPD, pues tomábamos muestra de sangre para la prueba de interferón gamma. Todo esto lo realizamos en campo, llevamos el laboratorio, el Indicasat a campo a realizar esto al lado del animal para facilitar el trabajo. Acá está nuestro colega, el doctor Ricardo Correa, también que estuvo participando en este proyecto. Y luego las muestras eran enviadas a Indicasat, donde hacíamos los análisis de interferón gamma para comparar los resultados. Esto también llamó la atención de estudiantes investigadores de Colombia, como la Universidad de Cundinamarca, que también vinieron a apoyarnos, y este es Paul. Un punto importante de esto es nuevamente la confirmación de esta enfermedad en matadero, lo cual no podemos hacer con el ser humano. Acá el animal que nos marcaba positivo PPD, el animal que nos marca positivo interferón gamma, lo llevábamos al matadero, eran sacrificados. Ustedes pueden ver, acá se detenía la producción de carne y podíamos ver las lesiones no solo en los pulmones, sino también en los nódulos. Y eso lo aprovechamos para poder también educar tanto a los operarios de los mataderos nacionales como igual oficiales del MIDA, oficiales del IDIAP y oficiales del Ministerio de Salud, del Departamento de Protección de Alimentos. Entonces, ¿qué logramos acá? La herramienta, pues, usted, como mostré al principio, es una herramienta que tiene cierto porcentaje de especificidad y sensibilidad, por lo cual en la primera jornada que hicimos en el 2013 encontramos 9 animales. Eso nos daba una prevalencia del 0.36%, pero como les decía, eso tiene una sensibilidad del 75%. No encontramos todos los animales en ese momento. Volvimos nuevamente 6 meses después, realizamos el mismo procedimiento con todos los animales. Encontramos, creo que acá son 3 animales. Bajamos la prevalencia al 0.12%. 6 meses después, en febrero del 14, al 8, al 4. Bueno, al final, a lo largo de casi 2 años, logramos controlar la presencia de animales infectados latentemente en esta finca de la provincia de Coclé con la herramienta interferón gamma. Como ven, es un proceso largo porque hay que esperar estos periodos para realizar estas jornadas. Según la normativa nacional, se debe realizar cada 6 meses. Muy bien, ese trabajo se aprovechó para evaluar la genética bacteriana y aquí le estamos mostrando que recuperamos de la parte de Coclé, recuperamos unas 7 bacterias, Mycobacterium bovis. Esta es una bacteria que, similar a Mycobacterium tuberculosis, es la que infecta a los animales, y la comparamos con las bacterias que fueron aisladas casi que 10 años anteriores en el brote de Boca del Toro. Y ustedes pueden observar que genéticamente estos brotes son totalmente distintos, son separados, y de hecho la hipótesis que estamos tratando de elucidar o manejar es que estos fueron introducciones de la bacteria a través de la comercialización de animales en frontera.
Esto es posible hipotetizarlo porque actualmente se sigue continuando utilizando el análisis por tuberculina a nivel de Paso Canoa y otros puntos donde esta herramienta tiene un 50%. Hay veces que hay interferón gamma que tiene mayor sensibilidad, pero aunque usemos interferón gamma, como ustedes recuerdan del trabajo de la doctora Cecilia, hay un 75% de posibilidad de detectarlo, pero remanece un 25% de posibilidad que no se detecta, porque nada es perfecto. Las herramientas, ustedes vieron en COVID, las herramientas no son perfectas y por eso este tipo de investigación es importante. Estamos detrás de la pista de esto. Nuevamente estamos impulsando estos estudios ahora con otros trabajos en la provincia de Chiriquí. Y muy bien, lecciones aprendidas. Bueno, como vieron, por una vigilancia clínica es difícil de detectar. Hay disminución también de variables de productividad. Este es otro análisis que no se lo he podido presentar hoy, porque estamos dándole el ojo con un estudio que estamos montando en la provincia de Chiriquí para ver cómo estas enfermedades influyen en la productividad de la leche y de la carne. Lo importante para el día de hoy es que todo productor que nos está escuchando, tuvimos 130 personas conectadas en algún momento, es exigir pruebas complementarias como la prueba de interferón gamma para evaluar los animales que se van a comprar. Estas pruebas deben estar negativas desde el país de origen y así se puede garantizar la sanidad del animal. De igual forma, atender los programas de control zoosanitario del gobierno. Esto lo hace el MIDA cada 6 meses y monitorear su finca periódicamente. Lo puede hacer con nosotros, que también estamos desarrollando estas investigaciones. Otra buena noticia, ya para terminar, es que logramos incorporar en el algoritmo nacional, este era el algoritmo nacional previo, PPD, positivo, va a sacrificio, logramos incorporar la prueba de interferón gamma por ley y ahora si usted realiza un PPD, si le marca positivo, usted puede hacer una prueba de interferón gamma, puede ser en nuestros laboratorios, nosotros estamos lanzando estos servicios y así verificar que realmente lo que vaya a sacrificio sean los animales infectados. Con ellos, pues agradecemos a todos nuestros colaboradores del IDIAP, del MIDA, de Venezuela, del Instituto de Biomedicina, obviamente al productor y a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación por esta oportunidad, Ciencia en Panamá y el Sistema Nacional de Investigadores. Muchas gracias y estamos atentos a sus preguntas y nos pueden contactar a estos emails y redes sociales. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas. Le pedimos que por favor enciendan sus cámaras. Hay algunas preguntas y comentarios. Vamos a ir a las preguntas. ¿La tuberculosis se puede llegar a curar permanentemente en un paciente? ¿La tuberculosis latente qué síntomas muestra y qué daños provoca? Estos determinantes sociales, ese es un comentario de la doctora Britton. Estos determinantes sociales de la salud son esenciales. Hay que abordarlos al igual que los factores médicos biológicos. Con relación a la presentación del doctor Julio. Hay una pregunta, doctor Julio, entiendo que el medicamento contra la TB es gratuito y por eso no incide en el costo. ¿Un servicio de transporte público podría ser una opción para el paciente? ANSEC, que es la Asociación contra el Cáncer, lo hace con los pacientes oncológicos en Santiago. Bueno, gracias. Sí, esa puede ser una opción, pero también hay otras opciones como... yo les comentaba que una posibilidad que dio este estudio es de realizar una tamización al inicio del tratamiento para saber si un paciente está en riesgo y su familia está en riesgo de asumir costos catastróficos por el tratamiento. Entonces, si se asume tempranamente eso, entonces cualquier intervención que se haga en ese momento podría cumplirse con la meta que tiene el plan de fin de la TB. Pero también, o sea, esa es una opción, ofrecer un transporte público, no sé qué tan factible, yo creo que hay que hacer análisis en términos de la dispersión de los pacientes, de la ubicación de los centros de salud donde reciben tratamiento, esa es una opción. Y la otra opción es que se entregue tratamiento en casa. Al entregarse el tratamiento en casa, pues no hay necesidad de que los pacientes se desplacen hasta los centros de salud.
Entonces, existen esas opciones también, ¿sí? Y se podrían probar otras opciones que por ahora no se tienen, como por ejemplo, entregar tratamiento por periodos de tiempo más largos, que a veces en la práctica se hace por alguna situación especial de los pacientes, que se les entrega por 1 o 2 semanas tratamiento, entonces ellos tendrían que desplazarse nuevamente hasta el centro de salud cada vez que se les termine esa ración de medicamento, pero eso tocaría probarlo muy bien, porque todo eso tiene que estar ligado a que hayan unos mejores resultados en términos de curación y de adherencia al tratamiento. Entonces, por ahora están las opciones, está el problema más o menos identificado, está el principal costo. Provincias con relación a la tuberculosis. Entonces, no sé si el doctor Fermín logró tener la información disponible para que nos la pueda presentar en pantalla, por favor. Creo que sería bueno que el Ministerio de Salud pudiera presentar datos, porque nosotros somos muy dinámicos y a veces vamos por delante de los datos del Ministerio. Sí, mientras tanto, preguntan ¿cuál es si el costo, la prueba de interferón, si tiene un costo? Pregunta si existe zoonosis de la tuberculosis en Panamá. Y también si puedes ampliar un poco el estudio de Chiriquí y su impacto. Muy bien, muchas gracias. Voy a meterme aquí. Si hablamos de interferón gamma en 2 grupos, hablamos en humanos, pero creo que la pregunta se refiere al tema bovino. Sí, nosotros hemos ofrecido esta prueba para el productor a un costo propio del trabajo que estábamos realizando en esa finca. Igual cualquier otro productor que esté interesado hacer un trabajo, porque no solo es hacer la prueba, sino que aportamos también asesoría y seguimiento para que el trabajo no solo sea conocer su estado, la provincia en otro grupo de enfermedades que tienen que ver con enfermedades gástricas causadas por otra micobacteria, el Mycobacterium paratuberculosis, y allá estamos estandarizando las metodologías y hemos evaluado ya alrededor de 200 fincas y hemos encontrado algunas fincas con la presencia de la bacteria. Ahora estamos realizando los estudios para poder recuperar la bacteria en cultivo y realizar estudios genéticos sobre la bacteria con el doctor Fermín, y también con el programa de maestría de microbiología ambiental realizaremos estudios para determinar las prácticas ganaderas que están favoreciendo que esta bacteria prevalezca en la provincia. De esta forma podemos aportar datos importantes para que la producción pueda mejorarse a unas buenas prácticas ganaderas y ayudar a incrementar la productividad lechera. Gracias. Doctor Fermín, ¿logró tener la información sobre la tuberculosis en Panamá? Hola, sí, voy a proyectar brevemente las cifras que nos proveyó la parte del Departamento de Epidemiología del MINSA, un segundo, de Panamá, entre la zona de Panamá Metro y Panamá Oeste. Estos son los números de casos, aproximadamente en torno a, si sumamos todos los casos, entre Panamá Metro, está en torno a casi 500 casos por año, y en las demás regiones, Panamá Oeste, por ejemplo, en torno a 200, Bocas del Toro, 150, y así sucesivamente, y otras provincias que tienen menor número de casos. Entre esto está la provincia de Chiriquí, en torno a 100 casos por año, la comarca Nuevo Buglé, en torno a 100 a 150. Darién, porque preguntaron específicamente por Darién. Y Darién, Darién, el centro de salud que atienda lo más cercano que queda de esta provincia es el Hospital Regional de Chepo, que esos casos luego son diferidos a otras regiones en Panamá, como el Gorgas. Entonces, por supuesto que Darién también tiene casos, pero este número... de subregistro. Sí, no me googleé. Y bueno, también existen esas limitantes de la movilización de un paciente a otro. La mayoría de ellos pretenden o se atienden en las casas en vez de acudir a los centros de salud. Así que
esas cifras pueden variar, y si nos vamos a la tasa de incidencia, eso se puede ver aquí. La tasa de incidencia también va a variar de acuerdo a la proporción como se calcula esto. Si nos vamos a la tasa de incidencia, la mayoría de ellos en la comarca Unayala, lidera, luego Panamá Oeste y Bocas del Toro. Muy bien. Sí, bueno, gracias por esta gráfica, porque nos muestra, digamos, la situación en general del país. Yo creo que a todos nos preocupa. Ustedes han hecho mucho énfasis en el tema del diagnóstico, que yo creo que era una de las cosas principales. Esta unión investigadores con el equipo de salud y el seguimiento a los pacientes parece una buena estrategia. Es posible replicar este modelo para otras provincias donde también se ven dosis. Vamos a pasar la palabra a Amador, y quisiera que después los otros panelistas pudieran abordar un poco el tema de esta investigación aplicada y básica, porque no es solamente la investigación aplicada, también hay mucha investigación básica. El trabajo de Ariadne y de Fermín están metidos en eso justamente, para no solamente el tema del diagnóstico, sino también el tratamiento y las cepas circulantes y la resistencia y todo aquello. Entonces, primero Amador y luego el equipo de investigador. Gracias, Luz. Ya en los últimos minutos, sí, no hemos tenido los datos del doctor Hans de Darién, pero indudablemente es importante que cualquier persona, cualquier productor o cualquier oficial que tenga sospecha de algún brote de tuberculosis bovina, se pueda primero acercarse obviamente al Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Ellos mantienen los registros epidemiológicos, pero igual en conjunto con nosotros podemos desarrollar estudios con mucho gusto en el área de Darién. Ya tenemos algunos trabajos científicos que están incursionando en la provincia y sería muy bueno poder entender. Respecto a la importancia de la investigación básica y la investigación aplicada, yo creo que es necesario recalcar que el trabajo que hacemos en investigación básica impacta el bienestar y la salud del paciente. Por ejemplo, en mi caso, el caso de la maestría, uno de los trabajos que hice fue con respecto a la resistencia a los nuevos antibióticos medicamentos antituberculosis. Y eso, a pesar de que es una investigación básica en el laboratorio, viendo genética, etcétera, impacta al final al paciente, porque así podemos tomar mejores decisiones clínicas y que van a beneficiar al paciente y van a poder hacer que podamos salir mejor de la situación de tuberculosis. Entonces creo que el trabajo que se hace en el Indicasat es tanto en la parte de básica como en la parte clínica, es fundamental para el bienestar de nuestros pacientes y para el bienestar del país en general. Gracias. Fermín, Odemaris, doctor Julio. Hola. Es importante recalcar e insistir en que la tuberculosis es un momento en el mundo entero. Estamos viviendo lo que es una catástrofe de una guerra, una pandemia, y todas esas cosas tienen que ver directamente con todas las cosas que enferman a los seres humanos. Así que bueno, nosotros colaborando con esto, siempre con pasión por nuestros pacientes y por los familiares y todos los equipos de salud que siempre están anuentes a apoyarnos. Les agradecemos siempre al equipo de Indicasat, Senacid, que siempre están detrás de nosotros dándonos la mano. Gracias. Doctor Julio. Bueno, muchas gracias. Yo quería agradecer la oportunidad que nos brindó el PNUD, el Ministerio, el Mecanismo Coordinador de País, para poder participar en este estudio. Creo que pues todavía hay que avanzar muchas cosas, estoy de acuerdo. Hay
hay que buscar la mejor estrategia para disminuir esos costos catastróficos, la que mejor se adecue a Panamá. Y yo creo que por ahora eso, y muchas gracias. Gracias, doctor Julio. La importancia del estudio interdisciplinario y tener también los aspectos socioeconómicos dentro de la investigación, porque si no, eso me llama la atención. Doctor Fermín. Sí, perdón, doctor Fermín, yo acordarse que la tuberculosis contribuye a los círculos de pobreza. Mientras eso no se ayude a romper, pienso que vamos a persistir con tuberculosis, y está muy bien todos los avances de investigación básica porque nos ayudan a entender, nos ayudan a brindar mejor atención a los pacientes, pero definitivamente la generación quizás sea más social, quizás sea más socioeconómica, para ponerlo así, y yo creo que empezar a abordar estos temas socioeconómicos es supremamente importante. Muchas gracias. Así, gracias, doctor. ¿Fermín? Sí, la investigación que realizamos es tratar de entender qué es lo que está pasando con el tema de la transmisión de la tuberculosis en nuestro país, ¿no? Entender cuáles son las cepas más prevalentes, más predominantes en nuestra región, y eso nos ayudará a poder tomar decisiones. Esta información puede llegar a los tomadores de decisiones para poder ayudar a aquellos pacientes que están siendo afectados, romper esa cadena de transmisión entre los pacientes. ¿Y cómo se rompe esa cadena de transmisión? Su objetivo es brindar toda la información de estos datos de genotipos que están circulando en nuestro país, de ver si son resistentes, predominantes o de alta capacidad de transmisión. Nos ayudará a poder entender y tomar decisiones sobre el control de los casos de TB. Muchísimas gracias, doctor Fermín. Amador. No, agradecer en nombre de todo el equipo VIREM, Senacid, gracias por esta oportunidad. Aquí solo tenemos 5 miembros de nuestro equipo de investigación y hace falta un equipo mucho más grande que nos está respaldando, no solo en el Indicasat. Nosotros colaboramos en un equipo con el Ministerio de Salud, la Caja del Seguro Social y también con los entes del MIDA y el IDIAP. Entonces, no puedo nombrarlos a todos en este momento, pero sí quiero resaltar que es un equipo grande. Igual la Universidad del Valle, el equipo con Isabel, con Díaz, con Jorge, todos, gracias a todos ellos, estamos apoyando a Panamá a salir adelante con estas investigaciones de tuberculosis. Y nuevamente, estamos abiertos a cualquier otra invitación. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes y a todos los que participaron. Para mí, este es un ejemplo de investigación aplicada y básica, con una estrategia muy interesante con los gestores, con los que trabajan en campo y la investigación. Entonces, nos falta más el componente socioeconómico, pero yo creo que